Bien, estamos repasando los mensajes que nos llegan, entre otros nos ilustran respecto a cómo son las cruces de cebra. Ya vamos a ir con la maestra Janina Fleitas. Hay una Dirección Nacional de Vialidad, dice, la demarcación de cruces peatonales podrá ser de cualquiera de los dos tipos siguientes. Cruce tipo cebra consiste en una serie de líneas de color blanco de 40 centímetros de anchura, separadas entre sí esa misma distancia, dispuestas en bandas paralelas al eje de la calzada y formando un conjunto transversal a la misma que delimita la zona de cruce de peatones. Cruce formado por dos líneas de color blanco, continuas y paralelas entre sí, de 0,20 metros, de 20 centímetros cada una, delimitando la zona de cruce de peatones. Se utilizará preferentemente el tipo cebra cuando los volúmenes peatonales sean notablemente elevados y en aquellos casos en que, por la causa que sea, no resulte fácil la identificación de las líneas transversales descritas. En el resto de los casos, bueno, aquí los colores. Habla de los colores, agradecemos mucho a la directora de Tránsito que nos ha enviado este mensaje. Lo de la impericia lo hablamos por el tema de los residuos, capaz que se mezclaron. No sé si no hay impericia en algunas medidas que se han adoptado históricamente, desde hace mucho tiempo, en el tema tránsito. Recordemos, por ejemplo, los despertadores que se colocaron, que no eran lomos de burro. No sabemos si hubo estudios técnicos, podemos hablar en profundidad sobre impericia en muchos temas, aún en el nuestro. Nosotros decíamos esto, nos dicen que aparentemente las líneas pueden ser blancas, el fondo de cualquier color. Bien, entonces podríamos, ya que estamos en Florida, pintarlas de rojo y blanco a las cebras de Florida. Y le damos otro toque de color, en lugar de celeste y blanco, que lo que se pretendió evidentemente es estar en sintonía con el Mundial y la participación de Uruguay, porque es la celeste, pero los colores de Uruguay son azul, es azul, la bandera es azul y blanca. Eso me enseñaron en la escuela. En fin, son detalles. Gracias por el dato, nos ilustramos y además contribuimos a nuestros televidentes a que sepan de que, según la UNACEF, en la página de UNACEF, lo que importa es que esté el blanco, después puede estar cualquier color. Así que cuando pintan de negro y blanco, que se gasta bastante plata, se invierte bastante plata en eso y que después se borran, para eso que gasten en blanco nomás, ponen blanco y ya está, queda mejor. Bien, seguimos dialogando con la maestra Janina Fleitas a propósito de la situación en primaria, con los reclamos que se están haciendo al gobierno nacional respecto a las necesidades de los docentes de las escuelas. El docente no está solo, también vimos allí, por ejemplo, en la salud, que hablan de otro tipo de personal que no es personal administrativo o auxiliar. ¿Y en primaria pasa lo mismo o no pasa lo mismo? Sí, claro. Tenemos el problema, en las escuelas están los docentes y los funcionarios, los auxiliares que hacen posible que los niños coman, que estén en condiciones adecuadas, que los salones estén limpios, todo el resto de la tarea, ¿verdad? Ahora, la realidad es que hoy tenemos 100 escuelas que no tienen ni un solo auxiliar. ¿Está solo el maestro? Que está solo el maestro. En esta reunión que te contaba del otro día en Sarandí, una maestra está en una escuelita rural a 30 y pico de kilómetros de Sarandí y no tiene auxiliar. La maestra tiene que cocinar, tiene que limpiar y además tiene que dar clase. Entonces, digo, ¿y es suficiente lo económico que tiene que ver con la calidad de la educación? Claro que la tiene, ahí porque ese maestro está poniendo del tiempo pedagógico, del tiempo que tiene que enseñar a sus niños, tiene que dedicarlo a limpiar la escuela, porque no tiene y tiene que cocinar entre medio, que en realidad no sé cómo hace. Creo que tenía 8 o 9 alumnos, pero la maestra tiene que cumplir con todas las tareas. Y como esa situación se está dando en 100 de esas escuelas que no tienen auxiliar. En todo el país. Pero además el problema es más grave todavía aún. Hay muchísimas escuelas que tienen falta de auxiliares, escuelas que de repente deberían tener 4 auxiliares, tienen 2. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa? Esas 2 personas, si tiene 4 auxiliares, porque si debería tener 4 auxiliares, porque es una escuela muy grande. Entonces, esas 2 personas hacen la tarea del doble de las personas que deberían estar trabajando. ¿Qué nos pasa?
nos pasa a nosotros en la escuela donde yo trabajo. La gente se enferma porque, claro, cubre tarea de todo tipo y cocina y esto y lo otro, terminan cansándose, atacados de la columna, conclusión, la gente se enferma, incluso van enfermos porque, bueno, muchas veces saben que si no son ellos, si falta una pata que sostenga la mesa. No hay nadie quien haga la tarea. Entonces, eso es pelear también por la calidad educativa. Tenemos escuelas, hay una proyección de una cantidad de escuelas y jardines en la que no están proyectadas la creación de cargos. En 2019 van a haber un montón de escuelas y jardines. A ver, así entendí bien. Están los edificios, van a estar los edificios, pero no hay maestros para eso. No, en este presupuesto no están cubiertos los cargos de maestros y de auxiliares que trabajen en esas escuelas. Por lo tanto, vamos a tener edificios vacíos porque no hay cómo cumplir económicamente con los trabajadores que llevan adelante la tarea. No están los cargos, pero hay docentes suficientes como para... Los docentes hay, pero para ello hay que crear cargos. Y para crear cargos se necesita presupuesto. Y dentro del presupuesto no están ejecutados los cargos que son alrededor de, no quiero mentir, pero alrededor de 400, 500 cargos se hacen falta. Es poco. Entonces, los maestros nos preguntamos, ¿de dónde van a...? Imposible juntar grupos para... A eso lo pueden hacer 10, 12 cargos, pero no más. ¿Cómo van a cubrir? Porque no está proyectado eso. También tenemos un montón de inequidades dentro del sistema. Por ejemplo, los maestros que trabajamos 8 horas, se nos paga 4 horas un salario y las otras 4 horas otro salario mucho menor. Dirán, ¿qué está diciendo esta maestra? Un trabajador de 8 horas tiene que cobrar un salario por todas sus horas, cada hora tiene su valor. Pues no, en los maestros no. Las 4 primeras horas se paga en el grado que el maestro tiene. Suponete, si es un maestro de 7º grado, que es el último de 6 grados, cobra un salario de maestro de 6º o 7º grado. Las otras 4 horas se pagan como una compensación. No le pagan la hora por esas otras 4 horas. Le pagan una compensación que corresponde a un salario de un maestro de 4º grado. Es decir, yo soy maestra de 7º grado, las primeras 4 horas las cobro como maestra de 7º grado y las otras 4 horas las cobro como si fuera una maestra de 4º grado. Eso es lo que se llama porque se pagan compensaciones, no se pagan por horas de trabajo. Pero, digamos, eso no se ha discutido, no se ha... Está dentro de las inequidades totalmente reclamadas desde hace mucho tiempo. Habíamos logrado achicar la brecha con el convenio anterior y con el anterior, cuando se aumentó por IPC y 3.5. ¿Qué nos pasó en el convenio anterior? Esa compensación solamente fue aumentada por IPC. El 3.5 la compensación no obtuvo el adicional de 3.5. Conclusión, esas horas son menos pagas aún que las otras 4 horas. No sé si me expliqué. Sí, queda claro. ¿Y qué más es lo que...? La diferencia aún es mayor. Vemos que faltan cargos para docentes. Sí, necesitamos creación de cargos, porque además faltan para auxiliares. Cosa, para auxiliares. Estamos trabajando fuertemente con el tema de la inclusión. ¿Ah? La inclusión. Debemos respetar la diversidad y debemos atender a todos los niños por igual y tratar de desarrollar todo el potencial que cada niño tiene, con o sin alguna discapacidad. Hoy en día tenemos muchos chiquilines que tienen alguna discapacidad y están integrados, incluidos dentro de los salones. Estamos necesitando cargos de maestros de apoyo. A eso iba a ir. Porque ¿No lo tiene que atender un maestro que esté especializado en eso? Actualmente lo atiende el maestro de educación común. Pero además tiene que atender la clase de 20 y pico de muchachos, el número que tenga. Estamos diciendo que el maestro en esas condiciones necesita ayuda. Nosotros estamos con la inclusión y peleamos para que a todos los chiquilines se los pueda desarrollar de la misma manera y desarrollar cada uno las potencialidades que tenga y que cada uno pueda tener la trayectoria que su capacidad le pueda dar. Pero para eso necesitamos ser más dentro de una clase. Necesitamos un maestro de apoyo
que esté especializado, que esté acompañando a ese maestro y esté trabajando junto con ese otro maestro en la trayectoria educativa de ese niño que está integrado, en ese niño y en los otros, porque además tenemos una realidad. Si son 20 chiquilines, los 20 aprenden diferente. Unos aprenden hablando, otros aprenden caminando, otros aprenden atendiendo. Se terminó la época, y por suerte lo digo, aquello que estábamos todos sentados, quietos, mudos, escuchando a la maestra. Por lo tanto, los maestros necesitamos más maestros dentro de los salones. Necesitamos un maestro comunitario. En las escuelas, de eso, algunas lo tienen, otras no. Un minuto y medio, pero a propósito de maestro comunitario, a propósito de maestros especializados, a propósito de contar con apoyo para que lo que se está ofreciendo al alumno tenga el resultado esperado. Sí. Exacto. ¿Se está teniendo en cuenta toda esta serie de cambios sociales, este tsunami social que hemos vivido en los últimos tiempos, que nos pasó la hora por arriba y ahí estamos en una sociedad cada vez más violenta, cada vez menos soportamos lo que se nos dice y cada vez se le achaca más con lo que vaya a la escuela y que la escuela le solucione el problema? Sí, la escuela evoluciona o cambia más lento que la sociedad cambia mucho más rápido. La escuela está haciéndose cargo de un montón de situaciones que yo creo que debería hacerse acompañada de la misma manera con la familia y con la sociedad. Muchas veces no estamos todas las patas. La escuela en este momento se hace cargo de la educación sexual, se hace cargo de la educación de género, incluida en la educación sexual, el arte, la música. Es decir, pero todo eso, los maestros hemos insistido en que todo eso tiene que estar dentro de las escuelas, pero ahora necesitamos el otro apoyo. No podemos ser tan pocos y con tanta responsabilidad. Necesitamos creaciones de cargo. Necesitamos más maestros comunitarios, maestros más maestros, maestros de apoyo. Además, los maestros con estos cambios sociales tenemos que estar preparándonos fuertemente. Yo en este momento estoy haciendo un curso de robótica. Eso me lleva tiempo extra de mi tarea, mis 8 horas que estoy en la escuela. ¿Ah? Otros maestros hacen cursos de arte. ¿Por qué? Porque estamos con el tema de desarrollar las distintas inteligencias que tienen los niños. Antes solo se desarrollaba la intelectual. Aprendiste, te memorizaste o razonaste, nada más. Hoy en día no. Sabemos que los niños y las personas tenemos otras inteligencias, la musical, la social, la comunicativa, tenemos otras inteligencias que debemos y tenemos la obligación de desarrollar, pero para eso necesitamos presupuesto para poder tener un apoyo, ser más. De todo esto que has mencionado y que has enumerado, ¿este presupuesto contempla? No, para nada. ¿Y qué puede pasar de aquí a 1 año o a 2 años? Y seguramente, dolorosamente tendremos que asistir los maestros de la manera que podamos y no de la mejor manera. O por lo menos no de la manera que queremos. Porque también olvidé decir el tema de los equipos multidisciplinarios. Estamos pidiendo más equipos multidisciplinarios, necesitamos la ayuda de psicólogos y trabajadores sociales en menos escuelas. Un equipo no puede estar atendiendo 7, 8 escuelas. Necesitamos equipos dentro de las escuelas que trabajen a la par, porque las dificultades son cada vez mayores. Entonces, se necesita más presupuesto para eso. Seguiremos trabajando, porque en realidad, es decir, estamos... la sociedad muchas veces juzga al maestro y yo creo que no es justo. Los maestros hacemos todo lo que podemos y más, muchas veces más de lo que podemos y debemos dentro de las escuelas. Y seguramente, aunque el presupuesto no dé, seguiremos haciéndolo, porque somos personas comprometidas mayoritariamente con lo que estamos haciendo. Maestra Yanina Fleitas, gracias por haber venido, gracias por el tiempo, que sé que dejaste de lado parte de la familia para poder estar aquí en vivo esta noche. Eso es lo que tiene el programa, que a veces nos comemos parte del tiempo de nuestros invitados, por eso lo agradecemos mucho. Bueno, pero siempre hablar de educación ha sido mi vida, hace 29 años que soy maestra.
Y bueno, llevo mucho tiempo de lucha, pero quiero que la gente sepa que cuando los maestros salimos a pelear, primero que es legítimo pelear por salario, no nos da vergüenza pelear por salario, lo hacemos en forma orgullosa. Pero cuando nosotros salimos a pelear por la educación pública, salimos abrazadas con todos los gurises. No es solamente por nosotros, es porque queremos que la educación pública sea la mejor, porque tiene que ser la mejor, porque es allí donde van los hijos de todos los trabajadores, los hijos del pueblo. ¿Ah? Entonces ella tiene que ser la mejor y nuestros hijos tienen que ser los mejores preparados. Y para eso necesitamos presupuesto. Gracias nuevamente. Muchísimas. Se nos terminó el tiempo, nos corrimos unos minutos. Gracias, Leandro, por el tiempo, gracias al canal, lógicamente. Las disculpas a Daniel porque se demora un poquito, unos minutos el programa. Gracias a todos los que se comunicaron. Vamos a volver sobre algunos de los temas que estuvimos y que generaron este ida y vuelta en una cantidad de temas. Gracias a todos por estar. Como siempre les decimos, disfruten de la vida, vale la pena. Nos reencontramos en cualquier momento. Que pasen bien.